En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a reflexionar sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 1, versículos del 15 al 17 y del 20 al 26. En aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, que eran unos 120, y dijo: Hermanos, tenía que cumplirse aquel pasaje de la Escritura en que el Espíritu Santo por boca de David hizo una predicción tocante a Judas, quien fue el que guió a los que apresaron a Jesús. Él era de nuestro grupo y había sido llamado a desempeñar con nosotros este ministerio. Ahora bien, en el libro de los Salmos está escrito que su morada quede desierta y que no haya quien habite en ella, y que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús, uno que sea de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de la ascensión. Propusieron entonces a dos, a José Barsabá, por sobrenombre el Justo, y a Matías, y se pusieron a orar de este modo: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has elegido para desempeñar este ministerio y apostolado, del que Judas desertó para irse a su propio lugar. Echaron suertes, le tocó a Matías y lo asociaron a los 11 apóstoles. Palabra de Dios. Pues esta elección del 12º apóstol quedó vacante una posición, dado que Judas no nada más es el hecho de la traición, es el hecho de que no acepta la misericordia de Dios. Y eso es algo muy importante en la vida de la iglesia. No perseverar en el pecado, y tampoco no creer que uno no merece que Dios lo va uno a salvar. No es que yo merezca que Dios me salve, no, sino que no creer en la misericordia de nuestro Señor. Eso es muy importante. Aquí Pedro, el grupo dice que los hermanos eran 120, es el tercer grupo, ¿verdad? Podemos decir Jesús, podemos decir tres, que eran los más cercanos a él: Santiago, a Juan y Pedro, y después 12, los 12 apóstoles, y luego 72 y los 120, ¿verdad? Ese es el factor multiplicador que tenía Jesús, era una espiral, ¿verdad? Personas más cercanas a él, otras no menos cercanas, y así hasta completar su grupo que tenía. Y entonces habla de cómo el Espíritu Santo en boca de David hace una predicción referente a Judas. Y también habla que el Salmo, uno de los salmos, habla de la necesidad de que otro ocupe su puesto de él. Y entonces Pedro, al discernir con el Espíritu Santo, y obviamente el Espíritu Santo lo está llamando y lo está llevando a elegir la vacante que hay, y entonces dice: por tanto, pues necesitamos que alguien se asocie a nosotros, porque Cristo formó 12 apóstoles, 12 tribus de Israel, ¿verdad? Entonces este es el grupo que selecciona Jesús, y necesitamos una persona que venga a asociarse, pero que una persona que haya estado con nosotros. Entonces podemos pensar que sale de estos 120, ¿verdad? De este grupo de 72, entre 72 y 120, sale ese grupo que va a sustituir a Judas, ¿verdad? Y se hace una propuesta de dos candidatos, y entonces se ponen a orar. Siempre es importante en cualquiera de las decisiones que queremos tomar en nuestra vida, desde las más sencillas de nuestra vida, siempre tenemos que invocar la presencia del Espíritu Santo. Acuérdense que cuando nos hacemos nosotros como niños,
entonces vamos a actuar con una dependencia, con un vocabulario, con actitudes totalmente dependientes hacia la voluntad de Dios. ¿Y cómo se logra esto? Por medio de la oración en el Espíritu Santo, en donde nos dejamos guiar. La Sagrada Escritura nos lo dice, Jesús se deja guiar por el Espíritu Santo, ¿verdad? Los apóstoles se dejan guiar por el Espíritu Santo. Pablo se deja guiar por el Espíritu Santo. El Papa se debe de dejar guiar por el Espíritu Santo, se deja guiar por el Espíritu Santo. Los obispos se deben de dejar guiar por el Espíritu Santo y la mayoría de ellos se dejan guiar por el Espíritu Santo. Tienen un espíritu de discernimiento total en todo lo que hacen, ¿verdad? En todas las cosas que hacen. Obviamente se pueden equivocar y arrepentir de lo que hacen. Aquí el propósito es de, como Judas, que se equivocó. Y parece que hay un arrepentimiento en la persona de Judas cuando él regresa las monedas, se las avienta a los fariseos, ¿verdad? Pero él no acepta la misericordia de Dios. Él piensa que ya nada se puede hacer por él. No deja que Dios sea Dios en su vida. ¿Qué hubiera pasado si Judas avienta las monedas, regresa con los discípulos y llora la traición como lo que hizo Pedro? Pedro lo negó a Jesús, pero Pedro regresó a la comunidad, llora su traición, ¿verdad? Entonces, la misericordia de Dios, ¿qué es más fuerte? El pecado que cometió de traicionar, de vender a Jesús como un esclavo, 30 monedas de plata, lo que costaba un esclavo, o que no aceptó la misericordia de Dios. Pues obviamente que no aceptó la misericordia de Dios. Entonces nosotros siempre tenemos que estar presentes en que todo lo que hagamos, si hacemos algo que es inapropiado, siempre pedir la misericordia de Dios y arrepentirnos. Y ahorita me estoy acordando de una reflexión de un obispo aquí en los Estados Unidos que un día en todo su personal que tenía en la Cancillería, ¿verdad? Una persona le dijo que, pues que esta persona que trabajaba ahí con ellos no era una persona apropiada para el puesto. Y entonces el obispo la termina, ¿verdad? La despide a la persona. Y pasan los años y dice él que un día, después de muchos años, recibe una carta, ¿verdad? De una persona que le tiene mucho resentimiento a él. Y ellos reciben muchas cartas y muchas cartas de agradecimiento, muchas cartas de rechazo, de tantas cosas que reciben. Yo creo que una de las tareas principales de un arzobispo, de un obispo, es leer la correspondencia, no dejárselo a otra persona, no dejarle a otra persona el cuidado que él tiene que tener, ¿verdad? Porque él le tiene que hacer algo, ¿verdad? No nada más decir sí, no. Eso es lo que aquí nos dice el Evangelio, cómo se tiene que desarrollar las cosas. Como se acuerdan cuando el suegro de Moisés observa la abrumadora carga de trabajo que tiene Yetro, es el suegro de Moisés, y la abrumadora carga que tiene Moisés. Dice, no, esto estás mal. Tú no tienes capacidad de discernir esto. Tú no puedes querer solucionarle la vida a todas las personas. Tienes que nombrar ancianos, uno por cada día, uno por cada 100, uno por cada 10, y así le da una idea, un panorama de cómo debe de organizarse. Entonces, y las cosas que ellos no puedan resolver. Entonces, tú te encargas de eso, pero que es lo mínimo que va a llegar contigo y a la vez el problema más grande. Van a ser problemas pequeños, pero poquitos problemas, pero muy grandes, porque tú eres la persona que estás encargada. Pues aquí el error del obispo fue que un problema tan delicado como es el emplear a una persona y despedir a una persona, se lo dejó en manos de otra persona. Y entonces, bueno, cuando esta persona, él le da un clic ahí,
la nota de esta persona, pues algo le mueve de decir, bueno, ¿qué tiene tanto resentimiento esta persona conmigo? Y le contesta. Y total, se reúnen. Y resulta que es la persona que él había despedido hacía varios años. Le destruyó toda su vida. Le destruyó, perdió su casa, perdió su familia, perdió todo. Y entonces el obispo se siente muy mal del escenario, ¿verdad? Digo, tienen que tomar decisiones, pero es peor todavía cuando él se pone a indagar y averiguar y resulta que el despido de esta persona era porque la otra persona tenía resentimientos contra esta persona. Piense nada más hasta dónde puede llegar un error sin el discernimiento del Espíritu Santo. Nunca. Y no hay excepción, ¿eh? Nadie puede decir, no, yo nunca me voy a equivocar. No, sí te vas a equivocar, porque eres humano. Pero con la asistencia del Espíritu Santo, los errores, el margen de tus errores va a ser mínimo, especialmente cuando son cosas tan delicadas, en la elección de una persona, el seleccionar a una persona para el puesto o la destitución de una persona. Bueno, pues aquí dice que hacen oración, y ponen al Espíritu Santo estas dos personas y el Espíritu Santo escoge a Matías. ¿Qué mensaje tan grande para nuestra iglesia y para todos nosotros en todo lo que hagamos de nuestra vida, aún las cosas más ordinarias, las cosas más sencillas, porque si Dios no puede ser en las cosas sencillas nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey, pues entonces en las cosas más grandes mucho menos, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver Dios en el dinero? ¿Qué tiene que ver Dios en mi cheque? Pues sí, ¿verdad? Se nota que Dios, tu Dios es un Dios que se acomoda a tus pretensiones. No, la palabra de Dios no es así y Dios no es así. Este es su reino de Él. Nosotros somos sus hijos y Él nos quiere que nosotros verdaderamente lo acojamos en nuestro corazón. Su reino está aquí en nuestro corazón. Pues qué bueno, bendito sea Dios por el Espíritu Santo que nos ha dado y que nos ayude siempre a discernir que lo que queremos hacer, lo que queremos decir, lo que estamos sintiendo, pensando, es solamente la voluntad de Dios. Vamos a hacer la novena al Espíritu Santo. En los próximos días vamos a empezar y les invito a que le pidamos ese don tan grande que es el don del Espíritu Santo en nuestra vida, adorarlo, reconocerlo en nuestra vida de una forma verdadera y crecer en el Espíritu Santo, en esta relación que nosotros tenemos. El Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.